Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de Backstage. Hoy estamos con Antonio Calderón, nos va a dar una perspectiva súper interesante de lo que son los negocios. Antonio, bienvenido. Antón, bienvenido a este espacio. Claro que sí. Vamos a sacarle mayor provecho. Muchísimas gracias, Dani, de verdad, por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes porque definitivamente el camino hacia la libertad siempre va a ser emprender. Sí. Para los que no te conocen, Antón, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy arquitecto de profesión, tengo 35 años de edad, llevo emprendiendo hace más de 11 años. Mi primer emprendimiento fue una consultoría de arquitectura y hoy me dedico a hacer negocios por internet. Es un giro bastante diferente, pues, pero han pasado varias cosas en estos años que definitivamente me permitieron tomar decisiones acerca de cuál iba a ser mi futuro financiero. ¿Cuál es la diferencia entre tu primer negocio? ¿Solo tuviste los dos o tuviste como fuiste rotando? En realidad, yo empecé en negocios tradicionales, Ya. ¿cierto? Y empecé por rebeldía, porque me cansé un poco de lo que había sido el sistema tradicional. Realmente a mí el sistema tradicional no me trató como yo esperaba. Pasaron años de años, yo era muy esforzado. De hecho, era de los típicos cepillos que hasta el jefe le cepillaban. Que hasta última hora. Si alguien servía el café, era yo. Si alguien se quedaba con horas extras, era yo. Y yo siento que todo lo que di, esa energía y ese tiempo que yo di, no era bien remunerado porque me faltaba mucha experiencia. Ah. Y en un toque de rebeldía, después de varios años de haber estado en un trabajo, yo dije, debe haber algo más. Y ahí, junto con unos amigos y con mi padre, surgió la oportunidad de, bueno, si no te gusta trabajar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que emprender. O sea, tienes que hacer algo, hacer algo. sí. Y normalmente el primer consejo que te dan, ¿cierto? Siempre va a ser, si vas a emprender algo, que sea de lo que seguiste, que sea de tu carrera. Entonces yo me encargué y dije, ok, si no puedo tener una constructora porque realmente la capacidad de inversión no era la más óptima en ese entonces, tenía que empezar desde abajo. Empiezo como freelance al principio, haciendo por ahí varios diseños, varias cosas para varios amigos, sus padres, para varias compañías, y después tomo la decisión de invertir en grande y comenzar a construir la consultoría. Ya, como freelance. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué tiempo estuviste? La verdad yo hice como 2 años y medio de freelance. Ya. No me voy a quejar porque obviamente por primera vez tocas lo que es la libertad de tiempo. No la libertad en dinero, pero sí la libertad de tiempo en cual tú trabajas en el tiempo que tú quieres. Pero el freelance sí es súper sacrificado. El problema no es que el tiempo que tú quieres, es que ese tiempo se te extiende y el freelance es el que más trabaja. Totalmente. Y a veces trabajas mucho y a veces trabajas muy poco. Entonces la gente cree que cuando sale a ser freelance siempre está ocupado. Y no es cierto. Yo como freelance tenía etapas donde pasaba meses trabajando y trabajaba 12, 15 horas, trabajaba muy fuertemente, y había meses donde no había Nada. nada, Sí. nada, ningún contrato. Entonces, claro, te tocaba ser bueno para poder distribuir el dinero porque los meses que te pagaban bien tenían que aguantar los meses El colchón. donde no había absolutamente nada. Entonces a mí me gustó en la parte de pasar ocupado, de tener mi tiempo y de poder hacerlo libremente, sin que nadie me dijera cómo tenía que hacerlo. Claro. Pero esas partes en esos meses donde no había nada, me hacían preguntarme hasta cuándo voy a esforzarme sin lograr construir un buen colchón, sin tener realmente ahorro en la cuenta bancaria consistentemente para poder poner algo mucho más grande, que la visión siempre fue poner algo mucho más grande. Luego de cómo pasas. Cuando ya estás de estos 2 años y medio de freelance, Sí, ¿qué hace? ¿A qué fuiste primero? fui a la consultoría. Ya. Me di cuenta que tener un nombre es muy importante. Formar un nombre, formar una marca es muy importante porque si eres bueno en lo que haces y si tu trabajo dice mucho de ti, lo único que te falta es construir la marca. Ya. Porque muchas empresas, muchas personas se valen más de una marca que del trabajo. Porque Por nadie supuesto. conoce tu trabajo hasta que conoce qué. La marca. Tu marca. Lógico. Entonces yo decido lanzar la marca, ¿cierto? Y ponerlo y hacerlo mucho más profesional. Porque sabía que la gente que pagaba bien no se fijaba en el trabajo, porque al principio no ves el trabajo. No. Eso va a ver si no te conozco, ¿cómo vea? Exactamente. ¿A qué va a hacer que tú consultes conmigo? Y allá afuera le pasa eso a muchísima gente, que tiene un trabajo excepcional, son muy talentosos, pero como nadie los conoce, nadie los contrata. ¿Y la consultoría? ¿Estabas solo? ¿Tenías equipo? En la consultoría yo trabajaba con 3 personas, ¿cierto? Que eran Ya. mis empleados. Trabajamos todos juntos, al fin y al cabo hicimos una gran amistad, trabajábamos súper chévere. La verdad es que yo en la consultoría fui todólogo. Esa fue la parte que no era tan sencilla, porque cuando te pones un negocio, lo que te dicen es ponte el negocio, sal adelante, trabaja. Pero nunca se dan cuenta que existe la parte logística y la parte administrativa. Yo creo que la parte más tediosa y la parte que más odia un emprendedor Administrativo. es la parte administrativa. Siempre.
O sea, Porque no conoces. yo como arquitecto decía como, a mí ponme a hacer 10 diseños, georreferenciación, vamos a los drones, vamos a esto, pero el rato que iba a hacer toda la parte administrativa y era... No, Entonces, no, pues ahora que está aquí. Eres diseñador y vos sabes hacer diseños. Pero el rato que sabes que tienes que hacer, como, solo vamos a flujo de efectivo. Ya jodiste y un negocio de flujo de efectivo estás mal. y te hundes, ¿por qué? Porque si tú piensas que solamente se trata de trabajar, mientras estás trabajando no estás viendo el pago, Claro. que es todo lo que está pasando en tu ausencia, que es a nivel administrativo, a nivel financiero, a nivel contable, etc, etc, etc. Ahora, estás como prácticamente jefe porque tengas tus empleados, ¿no? En tu Totalmente. consultora. Totalmente. De ahí a qué pasas. Comienzo a ver la visión mucho más grande. Me había ido bien ya en la consultoría, había establecido un buen punto de crecimiento y por ahí nace la opción con un tío mío y unos amigos de mi papá de poder hacer una constructora. Ya. Pero para ese entonces, en 2017, más o menos 2016, se crea una gran burbuja inmobiliaria en Ecuador. Ya. Llega un montón de pasos donde los materiales comienzan a recibir impuestos Por todo totalmente fuertes, crece muchísimo los precios en la parte de construcción, en la parte inmobiliaria, y se forma un hueco muy grande porque la gente deja de comprar Claro. y deja de existir trabajo. No hay movimiento. Y como yo era un emprendedor joven y gané al principio buen dinero, lo primero que hace cualquier joven que está ganando buen dinero es lo que ganas te gastas. Lógico. ¿Cierto? Entonces yo nunca armé un colchón en la segunda. Y lo que me pasó es que cuando llega esta gran crisis, yo estaba a punto de saltar a la constructora, Golpea. tenía ya los socios y ellos se asustaron. Porque vieron cómo estaba la etapa del país y dijeron, ok, el presupuesto que acabamos de armar para sacar esta constructora, después de todo lo que está pasando con una proyección a 5 años, no es viable. Y yo ya tenía todo listo para empezar a armar todo. Y de pronto de la noche a la mañana, ¡pum!, los inversionistas se van. Cosa que yo pensaba que solo me pasaba a mí. Normal. Y después de muchas conversaciones me di cuenta que eso es lo más normal. La gente que tiene el dinero, ¿cierto? Tiene que saber sabiamente dónde va a poner el dinero. ¿Y cuándo ponerlo? Y cuándo ponerlo. Y yo no entendí eso porque yo me llené de mucha ira porque dije, estos desgraciados, ¿cómo es posible que haya gente que te vea con tanta visión y con tantas ganas y después simplemente... No, y es peor porque tu proyecto es bueno y no estás a lo loco. Es como, ya trabajé, ya le mostré que sé. Total. O sea, tengo todo súper claro y se van. Y es como, ya ahora. Exactamente. Y me quedé en la nada. O sea, de verdad, de la noche a la mañana pasé de tener una gran idea a quedarme en la nada y con muchas deudas. ¿Y la consultora, no pensaste volver? O sea, que tenías Volví algo que a te la funcionó, ¿no? consultoría, sí. Ya. Pero para que tengas una idea, por todo el trabajo que yo hacía, ya cobraba ciertos honorarios. Claro. Y de pronto, por la crisis, Sí, todo se fue todo al 30%. Entonces yo comencé a llenarme de muchas deudas, porque me tocaba mantener los costos fijos. Y con el Los 30% costos por debajo. operativos, y con 60% por debajo de lo que normalmente ganaba, ya no era tan rentable. No era como yo pensaba. Y lo que me decía la mayoría de la gente es, aguante el bache, aguante el bache, aguante el bache. Ya va a pasar, ya va a pasar. Y de pronto yo decía como, sí, ya va a pasar, pero ¿cuándo? O sea, cuando llegue a tener más de $100,000 en deuda, Porque la deuda no para. la deuda no va a parar nunca. O sea, en un negocio tú sabes perfectamente que todo es ingresos versus egresos. Y si el egreso es más fuerte que el ingreso, llegas a un punto donde llegas a números rojos y solamente te salva, ¿qué? Los créditos. Claro. Y eso es deuda tras deuda, tras deuda, tras deuda, tras deuda. ¿Por qué? Porque existe aún la posibilidad de algún momento esto va a mejorar. Pues la gente no trabaja por generar grandeza, la gente trabaja para recuperar lo que está perdiendo mientras el negocio no está siendo rentable. Es que al final creo que nos pasa a todos cuando estás en el mood pequeño. O sea, tienes que subsistir, que es lo que yo siempre digo. Totalmente. Y como la mayoría de los emprendedores, y esto me pasó a mí, tenía miedo de perder el bebé que había construido, era mucho mejor meterle dinero a comenzar a cambiar de idea. Y yo pasé mucho tiempo tratando de mantener el bebé hasta que llegué a un punto donde dije, o vendo todo y me quedo en la nada, o comienzo a cambiar de ideas. Tengo que comenzar a innovar. ¿Qué te hizo? ¿Qué decisión fue ese punto? Porque soltar el bebé nadie quiere. O sea, Nadie quiere soltar al bebé. porque lo hiciste crecer todo y... De hecho, yo lo entendí porque yo fui a una conferencia de negocios. ¿Ya? Y en esta conferencia de negocios, uno de los expositores hablaba muchísimo de la capacidad de la gente para evolucionar. Y él decía, hay mucha gente que muere en pobreza
porque piensa que sus creencias son la única forma de generar riqueza, porque piensa que definitivamente los lineamientos que ha construido durante su vida, la programación que tiene durante su vida, son los únicos preceptos para construir una buena vida. Y él decía, Varios. tú no sabes quién eres hasta que pruebas lo que no has probado. Y para mí eso fue como, ya me estoy muriendo de hambre. Todos los preceptos y la programación que yo creí que existían, de pronto en etapa de necesidad, cuando vas a topar fondo, comienza a cambiar. Y ahí fue donde yo me di cuenta, es cierto, tú no sabes quién eres hasta que pruebas lo que aún no has hecho. ¿Y por dónde fuiste? Y la verdad yo me mantuve buscando todo lo que pude buscar. De hecho, yo comencé a importar cosas desde Estados Unidos, desde China. De hecho, mi papá armó un proyecto súper chévere de bicicletas eléctricas que traíamos desde China. Fue súper bueno porque traíamos bajo pedido. Pero de pronto quisimos lanzar un gran proyecto y nos dimos cuenta, no puedes confiar en cualquier persona, porque nosotros lanzamos un gran proyecto, ¿cierto? Y le mostramos el proyecto a una municipalidad. Chao. Nos robaron el proyecto. Normal, pasa. Y entonces para nosotros fue como, ok, esto está difícil, pero no es imposible. Y continuamos. Entonces yo tenía diversificación porque tenía varios proyectos que estaban en marcha, pero ninguno de ellos llegó a pegar un despunte súper fuerte. Entonces yo siempre me preguntaba, Pero ya saliste del hambre. ¿cuál es? Por lo menos ya empecé a pagar las deudas. O sea, no había salido por completo del hambre, pero ya había pagado deudas, ya me había encaminado un poco más. Pero nuestra pregunta era, ¿cuándo vamos a volver? A donde algún momento llegamos a estar. Que esa es la pregunta que se hace en la mayoría de los emprendedores cuando tienen un bajón en sus negocios. O sea, ¿a qué rato voy a volver a estar? Tienes tu estándar, ya te acostumbraste y es como... Y siempre, por más que estés cerca, es como... Se puede más. Exactamente. Y siempre te preguntas si se puede más o no se puede más. Y cuando ves la realidad, muchas veces la gente se conforma porque dice... Entonces yo creo que lo que a mí me salvó fue haberme mantenido siempre muy inconforme. Y a pesar de que tenía otros negocios y 2 que 3 estaban funcionando y 4 que 5 no estaban funcionando, me mantuve siempre en el lineamiento de construir empresa, de construir emprendimiento. Porque ya había entendido, la única forma de llegar a tener libertad en tiempo y libertad financiera era ser 100% de dueño de mi trabajo y de mi producción. Del tiempo como tal. Y del tiempo. ¿Cómo hacías tantos proyectos que me dices que estabas con varios que funcionaban, otros que no funcionaban? ¿Cuál era tu...? Mi idea más importante fue... Y la falta de experiencia decía, voy a probar varias cosas, porque esta vez no me quiero quedar en una sola línea. Cierto que es lo que normalmente le pasa a la gente que está empezando a emprender. Y la que funcione, Quedo. me quedo con eso. Entonces, no logré enfocar bien porque en vez de construir bien una, y de una lanzar otra, y de otra lanzar otra, ¿cierto? Que es lo que dicen los libros que hay que hacer. O sea, construyes una base sólida en un negocio. Y esa te ayuda a generar los Y con el capital de un negocio construyes el otro, y con el capital de este otro negocio construyes el otro, para ir pom, 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 pom. Hasta que uno funciona. Trabaja, y si no funciona, ahí. Claro que no funcionar a todos. Gané un poco de todos, pero nunca llegué a construir una gran base sólida. Exactamente. Y siguieron las deudas. Entonces la pregunta era, ¿y ahora qué hay que hacer? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya? Y ahí fue cuando yo comencé a guiarme de personas que fueron mentores para mí en el mundo de los negocios. Y ellos me dijeron, bro, ¿por qué estás haciendo todo y nada? Y dije, ¿pero por qué? O sea, estoy tratando de salir adelante. ¿No es lo que hace la gente? Y me dijeron, sí, bro, pero así es como sí, pero funciona. no así. No de esa forma. O sea, estás haciendo todo y nada porque tienes todo tu tiempo repartido en 4, 5, 6 cosas y no estás haciendo ninguna al 100% a la vez. Y yo, ok, ¿y qué debo hacer? Me dice, encuentra una a la que le veas mucha visión. Quédate con esa. Mantente disciplinado, mantente fuerte, mantente con la visión y desarrollala. Al fin y al cabo, si te va mal, ¿qué pasa? Lo mismo que botones. Ellos decían, es una raya más del tigre. No puedes estar peor. Pero si te va bien, Estás en lo tuyo y despuntaste. la sacaste. Pregunta, ¿cómo haces tú o cómo encuentras, para todos los emprendedores, cómo encuentras tu mentor? Tú dices tu gente que te enseña y te guía. Esto lo aprendí porque el principio para encontrar un buen mentor es que tengas buena educación.
El problema de la mayor cantidad de la gente es que piensa que toda persona que gana dinero puede ser un buen mentor, y eso es mentira. No Claro. toda persona que gana dinero es un buen mentor. ¿Por qué? Hay mucha gente que ganó buen dinero y lo hizo por mucha suerte. Por suerte, por cosas que no debían. Y las hizo por suerte. Hay otra gente que hizo mucho dinero, pero no necesariamente son buenos mentores. ¿Por qué? Porque cuando tú vas y les preguntas cómo lograste tener éxito, lo primero que te dicen es, anda, busca el tuyo, yo ya tengo el mío, ¿cierto? Y son buenos para ganar dinero, pero no son buenos mentores. Entonces, un mentor realmente es una persona que ha logrado tener éxito antes que tú en algo, pero que tiene la apertura y el suficiente cariño como para no quedarse en su propia riqueza, sino transmitir. Si tú te das cuenta, la mayoría de los libros de éxito, esos mentores entendieron un solo principio. Ganar dinero cuando llegas a tener éxito, pero ganas mucho más cuando tienes la capacidad de ayudar a más personas a que construyan éxito. Y te das cuenta, gente como Napoleon Hill, como Dale Carnegie, lo que se dedicaron a hacer en su vida es a construir una gran cantidad de riqueza, pero después de eso, sus conocimientos fueron empleados para que mucha gente más construyera la suya. Que eso se llama contribución. Y la verdadera riqueza está en la contribución. Encuentras un gran mentor cuando tienes una persona que no se ha cansado de construir éxito, pero que al fin está dispuesta a contribuir con otras personas. Bacán, buenísimo. Esa parte es súper importante. Tu mentor te dice, enfócate en uno, de ahí a qué vas. Seguí buscando. La verdad es que al principio no hice caso. Y de hecho seguí buscando porque decía... Creo que antes que avances es súper importante para todo el mundo. Piensa que a la primera le encuentran y Sí. es como nadie le encuentra No a es la primera. Nunca. No es cierto, y esto ya lo aprendí en el mundo de los negocios porque de verdad uno de mis mentores a mí me dijo, necesitas comenzar a experimentar y en algunas vas a ganar y en otras vas a aprender, pero ese es el camino del emprendedor. Va a haber momentos de victoria y van a haber momentos de reto. Tú no puedes esperar que todo sea perfecto en la vida, porque la gente llega al mundo del emprendimiento con el pensamiento de, ok, si me pongo esto, ahí me quedo. Pero Y va a funcionar. este sub y baja que nosotros tenemos, o sea, todos tenemos en este camino, ¿cómo sabemos cuál es el que es solo un bajón y cuál es el que te retiras? Porque al final tuviste muchos proyectos Total. que en el bajón dijiste chao. Y luego estás con otros proyectos que en el bajón dices no, hay que meterle más. La diferencia es, cuando vas solo por el dinero, cualquier cosa es buena. Lógico. Cuando vas por la inspiración es totalmente distinto. Porque cuando realmente te inspira, te ilusiona, cuando tú dices Sostienes. como, aquí es donde va a ser, trabajas de una manera distinta. El problema es que la mayoría de la gente saca emprendimientos porque quiere. Plata. El beneficio es económico. lógico. Pero trabajan sin dar su 100% o sin dar su máximo esfuerzo, porque la idea solamente es hacer dinero. No, y pasa mucho esto de aquí, que es como, estoy enfocado en el dinero, pero surge alguien que te dice, oye, tengo un trabajo bueno, y es como, se jodió tu proyecto. Claro. Pero cuando estás con la inspiración es como, No lo abandonas. Porque si tú el día de hoy tienes tu negocio y tu negocio te paga $1,000 al mes y llega alguien y te dice, te voy a contratar para tal cosa y te va a pagar $3,000 al mes. Si no tienes la inspiración, si no tienes la visión, ¿qué haces? vas por el otro lado. Vas por el pago. Pero cuando realmente tienes la inspiración, lo único que dices, esto es como el efecto compuesto. Aún estoy ganando $1,000. El que acepte este trabajo, felicidades, bien por él, porque va a ser 3,000. Pero Claro. de aquí a 10 años, estos 1,000 se van a convertir en 100,000. Claro. Y es totalmente diferente. Dos cosas que quiero resaltar ahí. La primera, a 10 años. La gente piensa, de aquí para fin de año tengo que estar forrado. Sí. Es el comportamiento usual de la gente. ¿Cierto? La mayoría de cantidad de la gente no emprende por visión, emprende por necesidad. Entonces la primera parte para ser un gran emprendedor, si es que tengas las ganas y que necesites. Pero la segunda parte más importante para un emprendedor es que definitivamente entiendas lo que es construir un negocio. Y construir un negocio no es construir solo el dinero. Es construir algo que definitivamente a miles o a millones de personas le va a servir el día de mañana. Antes de pasar, me dijiste el efecto compuesto. Explícanos un poco. El efecto compuesto es un libro que yo leí de Sir Darren Hardy, que es un gran escritor de bestsellers, y definitivamente te dice que cuando tú construyes algo, ¿cierto? No puedes esperar el efecto microondas, es decir, lo construí de la noche a la mañana, tiene que darme lo que quiero, si no lo dejo, que es lo que le pasa a mucha gente Todo hoy el en día, y especialmente las generaciones más jóvenes, que todo lo tienen rápido, todo lo quieren rápido, y si no lo consigues, lo abandonas y consigues algo más. Ahí vas por algo nuevo.
y vas por algo nuevo. Y normalmente la gente va de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, porque como lo quiere todo rápido, no entiende que existe un proceso para pasar de nada a tenerlo todo. Y en el efecto compuesto, Darren Hardy explica esta parte como que el valor más grande para alguien que quiere construir un emprendimiento es la etapa más fuerte de consistencia, donde pese a las victorias o a los retos, la consistencia es el valor más grande para lograr construir algo que sea representativo. Entonces él dice, construir un resultado grande depende de la consistencia suficiente para ir de acciones pequeñas en el tiempo que cada vez sean más repetidas y que estas acciones pequeñas, estas metas pequeñas, construyan una meta grande. Entonces él dice, el peor error de la gente es la desesperación. Porque cuando no tienen nada, lo quieren todo y lo quieren ya. Y es por eso que, si tú te das cuenta, la mayor cantidad de negocios en Latinoamérica que cierran es porque la gente vio una gran idea, empezó sin saber cómo hacerla, quería el dinero no llegó, se deprimieron, se desilusionaron, ¿cierto? Y cierran. Pero cierran con pérdida. No cierran en ganancia. ¿Y por qué pasa eso? Pues que al final, ¿quién quiere ser en ganancia? Claro. El que sabe de negocios cierra en ganancia, que es poquísimo. Uno que sabe una cantidad y dice, voy a venderlo, es momento de... Totalmente. Pero la gente cuando está ganando es como, estoy ganando y sigo creciendo. Y sigo invirtiendo y le sigo metiendo, entonces... Exactamente. O encuentro un proyecto que sea mucho más innovador y que sea mucho más rentable. Y vendo el anterior y tengo uno nuevo que produce 10 veces más. Yo el otro día veía una serie de multimillonarios donde uno decía como, acabo de vender por $6 millones este proyecto que acabo de desarrollar. Y voy a invertir 15 en uno que me va a dar 50 millones. Y yo decía como, a ver, ¿cómo? Sí, es que alguien que sabe que le va a ir bien, siempre está viendo la visión. Desatarse de... Y tiene la capacidad para comenzar a construir consistentemente. Porque alguien que realmente ve los negocios, cuando ya le va bien en algo, ¿qué está buscando? O más grande. Que le vaya mejor. Es así de simple. Y es por eso que tú encuentras dos clases muy marcadas. Que es la clase social de la gente que se dedica a una fuente de ingresos y que espera que esta sea el milagro para vivir una buena vida. Existe la siguiente clase, que es la clase de los emprendedores, que empiezan con uno pero van diversificando. Tienen múltiples fuentes de ingresos y por eso, cuando llega una crisis muy fuerte, la primera clase normalmente cae en crisis. La segunda clase también cae en crisis, pero como tiene múltiples fuentes de ingresos, nunca llega a tener pobreza. Y por eso tú ves que hay gente que en las etapas de crisis se come la camisa. Y hay gente que en etapa de crisis empieza a hacer mucho más. compra Ferraris. Y la gente dice como, qué suerte de desgraciado. Es preparación. Y es consistencia. Pero cuando a todos nos va mal, él es el único que puede hacer. Y uno no sabe ni por qué les va bien. Pero ellos se prepararon 10 o 20 años antes para tener lo que ahora les permite vivir como nadie más puede vivir. Lógico. Y esa fue una de las visiones más grandes que a mí me llevó a hacer negocio de grande. El entender que no pasa de la noche a la mañana, no importa. Ser paciente pero agresivo. Agresivo en armar el negocio y consistente en armar el negocio, pero paciente para que lleguen los resultados. Una pregunta bastante interesante. ¿Qué equilibrio se le da en ese punto de, oye, voy a trabajar una cantidad en mi negocio? Y el, oye, disfruto mi vida. Que mucha gente nos pregunta, es como, oye, te matas trabajando, Antonio, vos trabajas de lunes a domingo, Total. a las 3 de la mañana estás todavía en una llamada, te estás viendo, como, oye, ¿a qué hora descansas? ¿A qué hora vives? ¿A qué hora dedicas a tu familia? Te han preguntado eso 1.000.000 de veces. Sí, todo el tiempo. De hecho, la gente normalmente se escandaliza porque ve el nivel de trabajo que nosotros tenemos y dice, pero es que no tienes vida. O sea, la vida se hizo para disfrutar. Y yo me ponía a pensar eso y decía como, a ver, sí, la vida sí está hecha para disfrutar. Pero si quieres disfrutar, tú no puedes disfrutar con dinero prestado. A crédito. Totalmente, porque tarde o temprano va a llegar la factura. Y esas facturas no son baratas, porque esas facturas son llenas de cargas emocionales más cargas financieras. Las cargas emocionales creo que son las que más duelen. Entonces yo creo que todo parte desde la programación. Vivimos en un sistema donde nos dicen, mientras eres joven, dedícate a vivir la vida, después trabaja, pórtate serio, construye una vida donde lo primero que te exigen es tener carro y tener casa.
Tengas o no tengas dinero, tener carro, tener casa, luego tener viajes, si es que puedes tener los viajes bien, y si no te conformas con lo que tienes, y luego llegar a vivir una buena vejez. La pregunta es, ¿quién dijo que venga a vivir así? Entonces la mayor cantidad de la gente pasa sus vidas con un disfrute momentáneo. Pues que es lo que viste todo el tiempo. O sea, si vos naces y ves a tus tíos cuando todavía eres chiquito que están matándose por eso y tus primos que son más viejos que vos, como ellos están jodiendo y tus tíos matas, como es lo único que viste, es lo único que vas a querer. Porque no puedes aspirar a más, ¿no? No aspiras a algo que no conoces. Totalmente. Tú nunca puedes hacer algo que no conoces. Y por eso la mayoría de la gente sigue el mismo lineamiento que siguieron todos los ancestros. Sí, es más fácil también. Pero la pregunta es cómo están financieramente. O cómo viven financieramente. ¿Cierto? Porque tú ves la parte del disfrute, pero no ves la parte cuando pagan las cuentas. Claro. Tú ves la parte del disfrute, pero no ves la parte donde de verdad están al borde del suicidio porque no saben cómo pagar los medios de la tarjeta. Entonces, lo primero que yo entendí es, existen dos formas de poder actuar. O quieres gratificación instantánea y vas a pasar tu vida como si vivieras el estilo de vida de la gente de Instagram, de los multimillonarios, pero sin tener un solo centavo para hacerlo y vivir una vida de estrés consistente. ¿Por qué? Porque quieres vivir la vida, pero no tienes para vivir la vida, o de otra manera enfocarte durante una temporalidad fuerte en construir algo que te dé la oportunidad de vivir ese estilo de vida dentro de un tiempo, que es la famosa frase de retírate joven. Y nadie entiende como, pero ¿por qué retírate joven? Si cuando uno es joven debe vivir la vida. Yo prefiero ser joven, trabajar fuerte y después pasarme la vida viviendo. Alguien que construye 2, 3, 4, 5 empresas y vive súper bien, ya no trabaja por dinero. ¿Por qué trabaja? Por contribución. Pero Por metas, por todo eso. cuando tiene estilo de vida, ¿qué estilo de vida se da? Ah, El que quiere. el que quiera. Ahora, tú dices, prefiero ser joven y trabajar duro para luego vivir la vida. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ahorita trabajar y luego vivir la vida? O sea, ¿estás viviendo ahorita? ¿Disfrutas lo que vives ahora? Porque yo Okay. a lo que hoy muchos creen que estar trabajando 24/7 es sufrir. Sí. Es como, Ok, vamos de nuevo al sistema. ya, ¿Cierto? Lo que el sistema te dice es, debes trabajar fuerte, te guste o no, o no te guste. tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque si no trabajas te falta. ¿Qué La cobres? pregunta es ¿por qué debería faltar? Y la única razón de por qué la mayoría cantidad de la gente le falta es porque si en el mundo hay tanto dinero distribuido, la pregunta es, si quieres dejar de tener problemas financieros, ¿qué debes hacer? Y la respuesta es, mira dónde está el dinero. Porque el dinero no se ha eliminado en el mundo. Hay más dinero que nunca en el mundo. Todo lo que La diferencia es que el dinero se redistribuye, cambia de manos. Y la mayor parte de la gente que sufre esos problemas en los cuales tiene que luchar por trabajar para ganar muy poco, ¿es por qué? Porque simplemente está en un nicho de mercado donde ya no hay mucho dinero. Entonces no está viendo el negocio grande. Y el negocio grande es ir a donde el dinero está obvio, donde está presente el dinero. Entonces muchas veces la gente dice, no, pero Antonio, tú trabajas demasiado. Y digo, pero a mí me encanta trabajar. Yo aprendí a hacer que el trabajo me ilusione y me encante, porque si yo de aquí a 5 años me jubilo y vivo la vida que siempre he querido de mis sueños, ¿tengo que procurarme por algo más? No. La mayor cantidad de la gente tiene que preocuparse durante 40 años. ¿Por qué? Porque los 10 primeros años trabaja para tener lo que siempre ha querido. Pero cuando llega al 10º año y compra la casa y el carro, ¿a cuánto difiere el carro? A 20 años. Casa 20 años. Y la casa a más de 20 años. Eso quiere decir que los 10 primeros años solamente trabajó para vivir. Y los siguientes 20 años de trabajo es para pagar lo que compró en los 10 primeros años. Estrés. ¿Cierto? Pero es por falta de información. Porque la misma persona que trabaja 8 horas por un sueldo de $1,000 podría trabajar las mismas 8 horas para su propio negocio. Y así los primeros años no ganan $1,000. Al quinto, sexto, séptimo año pega un boom en su negocio, gana 7, 8, 10, $10,000 y cambia todo. ¿Dónde está el factor suerte? Porque muchos trabajan 12, 15 años de su propio negocio y nunca le pegaron. La verdad es que el factor suerte tiene 4 componentes. El primer componente es el que hablábamos, el mentor. Ya. La mayoría de la gente deja de tener éxito en el mundo de los negocios porque no sabe cómo hacer los negocios. Ponerte un negocio no te asegura
Que va a ser buen negocio. Tener éxito. Ponerte un negocio, estudiar el negocio y tener un mentor en el negocio que ya ha tenido éxito antes que tú, eso sí te asegura éxito. ¿Por qué? Porque es como las franquicias. Porque una franquicia está demostrado que funciona, que va a dar buen dinero. Porque ya está todo súper estructurado. Porque hay un mentor que durante años pasa construyendo un sistema de negocios que donde lo pone, fructifica. Un sistema como tal. Por eso la gente millonaria, cuando se cansa de invertir en cualquier cosa, invierte en franquicias. Porque sí cuesta mucho dinero, pero donde le pones... El sistema está súper estructurado, que vos solo coges. Y es lo mismo en todo. Los McDonald's de todo el mundo funcionan iguales. Exactamente. Donde te pongas una franquicia funciona. ¿Pero por qué? Porque ya lleva años de desarrollo. Entonces, tener el mentor y estudiar el negocio. Punto número 2, tener una ética de trabajo. La mayoría de la gente pierde en sus negocios porque no sabe lo que es construir una ética de trabajo, un ritmo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Me pongo un negocio y el día de mañana mi amigo me invita a tomar bielas y a jugar fútbol. Y muchas veces la gente lo que hace es cierra la lámpara, se va a las bielas, se va al fútbol y ese día perdió facturación. Lo que la gente no ve es el mismo efecto compuesto. Que habiendo hecho eso 100 días de los 365 días del año, si perdió $30 ese día, multiplicado por 100 días, y eso a veces pasa, pero multiplicado por miles y miles y miles de dólares. Es tener una ética de trabajo. Saber entender que la gente rica le encanta trabajar, porque no está viendo el trabajo como opresión, está viendo el trabajo como una oportunidad. La gente rica ama trabajar. La gente común y corriente odia el trabajo. ¿Qué pasa? Pero ¿por qué la gente rica ama trabajar? Porque cada hora que trabajan es dinero. ¿Por qué la gente común y corriente no ama trabajar? Porque si trabajes 10, ganas por lo que te toca. Lo que firmaste. Exactamente. Y esa es la diferencia. Ética de trabajo. Punto número 3. Necesitas ser un buen observador. Tú puedes poner cualquier negocio, pero no todos los negocios son rentables. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. El vecino se da cuenta que a la vecina que tiene hace más de 15 años la tienda de la esquina, le va bien. Y como cobró las utilidades, dice, si a la vecina le va bien, A mí también. a mí también me va bien. Lo que no sabes es que la vecina puso hace 15 años. O sea, hace 15 años eso era un boom. Las tiendas de la esquina eran un boom. Hoy en día ves una tienda de la esquina en cada esquina. Literal, en cada esquina. Entonces, cuando tú eres la tienda de la esquina y solo había una tienda por cada 10 barrios, mal negocio o buen negocio. Buen negocio, todos tenían que... Todos tienen que ir a la tienda. Por eso todos le conocen a un Bessie siempre en el barrio. Pero cuando tú vas a la misma tienda de la esquina y ahora hay una esquina, una tienda de la esquina en cada esquina, ya no es negocio. En la misma cuadra hay 2 tiendas, tienes que dividirse en las personas. Entonces, el emprendedor debe ser un buen observador. Y ser un buen observador es entender dónde está el dinero, en qué modelos de negocios, en qué tendencias es donde realmente el dinero se ha concentrado en los últimos años. Entonces, pregunta, hoy en día, ¿cuáles son los negocios que más dinero hacen? Internet. Internet en tecnología. No hay a dónde irse. A menos que te vayas a poner una tienda de diseñador como Louis Vuitton, o eres millonario. Y que va... Pero de ahí los 2 negocios más conocidos y los 2 negocios que más dinero hacen son ¿qué? Tesla, SpaceX y Amazon. Claro. Lo cual es tecnología, internet e e-commerce. Y el cuarto punto importante es obsesiónate con lo que estás haciendo. La gente lo deja porque no desarrolla una obsesión intensa en lograr ver que ese emprendimiento que ahora es pequeño se vuelve un emprendimiento gigante. Entonces, obsesiónate porque la obsesión te lleva a tener metas y las metas te llevan a tener un futuro. La mayoría de la gente construye negocios sin tener metas. Que pasa una cantidad. Tengo la idea, pero no la meta. Construyen por la facturación diaria. Y la mejor forma de construir negocios es con metas. Pero las metas sembradas con obsesión construyen a alguien que está dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer hasta que se cumpla. Buenísimo, buenísimo. Ahorita recién llegamos al punto de negocios digitales, que es lo que me dices que estás haciendo. Totalmente. ¿Qué haces en negocios digitales? Porque justo
Uno de los puntos por los cuales quiero empezar, normal, ahorita hay un boom, y lo que tú dices es el boom de negocios digitales. Total. Y para mí hay un problema, y eso como, por eso es importante conversar contigo. Claro, la gente dice, oye, el negocio digital es el boom y todo el mundo quiere hacer negocios digitales, y es como, oye, todos hacemos redes y todo digital, digital, digital. Oye, pero al final, para comer necesitamos no algo digital, como algo físico. Para sentarnos necesitas algo físico. O sea, Sí. si bien el negocio digital es un proceso de comercialización, de mostrarte, y también hay otros sistemas como Facebook que no tienen nada físico, todo es allá. Pero sí, pero hay este boom de, oye, todo tiene que ser digital y todo digital. Es como, oye, tenemos que comer, o sea, estamos hablando y todo lo que tenemos aquí para generar este ambiente es físico. Sí, totalmente. Entonces, tú te dedicas a negocios digitales. Yo Hablamos de este boom. entendí de un mentor algo muy importante. Si no entiendes, confía. Ya estás viendo los resultados. Entonces, la mejor manera de entender el éxito es viendo los resultados. ¿Cierto? No. Cuando tú quieres ver dónde realmente está el dinero, te vas a donde la gente que le va peor o donde la gente que le va mejor. Donde que le va bien, para ver. Pregunta, ¿entiendes por qué les va mal o por qué les va bien? No, No, pero ¿quién quiere ser? el que le va bien. Exacto. Entonces, si no entiendes, confía. Y aquí yo tengo un mentor que él decía, para que tú puedas entender por qué desarrollar modelos de negocios digitales, debes entender que el mundo está cambiando. El mundo no es igual que hace 20 años. No es igual que hace 50 años. No es igual que hace 100 años. Todo se sea muy diferente. Entonces, cuando el mundo comienza a cambiar, a evolucionar, ¿cierto? Lo primero que sacan como innovación es el cambio de las necesidades de las culturas. La gente cambia. La gente también está innovando. Quieras o no, la gente está innovando. Lógico. Porque hace 15 años, tú y yo teníamos uno de estos. Para nada. ¿Qué teníamos? Bien. Casi. Un teléfono. De teléfono convencional. ¿Cierto? Todos nos operamos de la etapa donde si tenías enamorados, enamoradas, tenías amigas, pasabas 2 horas. Todo lo que pasabas hablando 2 horas, hoy en día pasas en ¿dónde? En WhatsApp, Instagram. Y ya no pasas Y 2 Facebook. horas, te vas de largo. Parece que no fueran 2 horas, pero es todo el día. Entonces la gente lo que hacía antes en 2 horas con el teléfono común y corriente, hoy lo hace durante 18 horas Mientras te mueves. en mensajería. Entonces el mundo cambia, si el mundo cambia, cambian las necesidades de la gente. Y lo primero que debes darte cuenta es que el dinero está en las necesidades de la gente. Lógico. ¿Te has dado cuenta que hoy la gente puede comer menos y utilizar más de internet? Sí, claro. De hecho, hay gente que come ya 2 veces al día. Pero internet es alta velocidad. Pero internet, nunca te puedes perder de tener internet. Sales de tu casa, necesitas tener megas. Jamás. Tecnología, nunca puedes dejar de tener tecnología. De hecho, hay gente que de verdad vende todo para tener uno de estos. Sí. No, y aparte, esto es lo que vos dices, la necesidad. Porque tienes un negocio digital, no puedes quedarte sin internet. O sea, Exactamente. es lógico, necesitas, porque es necesidad. Es como, oye, puedo no comer ahorita, pero necesito producir para comer luego. Exactamente. Entonces, vamos al punto de convergencia. Cambia el mundo, cambia la sociedad, cambian las necesidades. Cuando cambian las necesidades, cambian los negocios. Porque un negocio debe ser altamente adaptable a los cambios de la sociedad. Si un negocio no cambia, ¿qué hace? Desaparece. Cuando tú vas a ir al Supermaxi, te das cuenta que solo compras del 20% de los mismos artículos que compraba tu mamá hace 15 años cuando tú vivías en la casa de tu mamá. Todos los demás son marcas nuevas. ¿Por qué? La mayoría son negocios nunca innovaron. Nunca se adaptaron a los cambios de la gente. Entonces, muchas veces la gente me pregunta, ¿por qué negocios digitales? ¿Cuánta gente utiliza esto? Todo el mundo. ¿Cuánta gente tiene internet? ¿Cuánta gente es altamente digital? ¿Cuánta gente es dependiente? Y las nuevas generaciones. Mucho más, porque son mucho más avanzadas. Entonces, tú necesitas poner un negocio donde tu nicho de mercado no sea miles de personas. Necesitas poner un negocio donde tu nicho de mercado sea ilimitado, haya la mayor cantidad de gente, porque tú no sabes quién va a comprar. Pero es mucho mejor tener problemas con mucha gente que tener problemas Porcentual. con una cantidad muy limitada de gente. Y por eso la mayoría de los negocios quieren. Entonces, lo primero que entendí, si cambia la sociedad, los negocios se acomodan y se adaptan. Si no se adaptan, mueren. Si se adaptan, crecen. Y como cambian los negocios, el dinero Se va a otro lado. se va a otro lado. Entonces, ¿qué hacen los emprendedores? Si este negocio me está dando menos, inauguro un nuevo negocio. En el nuevo nicho. Totalmente. Ahora sí. Manuel.
¿Qué hace tu negocio? Entonces, negocios digitales, ¿qué más haces? Sí, de hecho nosotros tenemos una franquicia de negocios inteligente Ya. que se enfoca en uno de los negocios más confiables del mundo entero, e-commerce. Tenemos una tienda en línea inteligente que lo que hace es, tiene un concepto híbrido. Hace lo mismo que hace cualquier otra tienda en línea, que es la venta masiva de productos, pero le añade un toque mucho más innovador, que es tener servicios digitales. Ves que vemos que vendemos productos, es que no está besado. Totalmente. No, sí, porque todo. Vendes productos, Ya. pero también vendes servicios. La pregunta es, ¿qué utiliza la gente? Productos y servicios. De hecho, tú en este mismo momento conmigo estamos utilizando varios servicios. ¿Cierto? Ya. Ya, estamos utilizando un servicio de internet, estamos utilizando un servicio de streaming, estamos utilizando varios servicios. La idea es cuando son pagados, hay mucho dinero. Por eso los negocios más grandes en el día de hoy son los negocios de suscripción. Ya, una de gente. Son los negocios que brindan un servicio que es atractivo para la gente. Por ejemplo, Apple. El negocio de Apple no es vender esto. ¿Por cuántos de estos me pueden vender al mes? Depende del mercado, pero son limitados. Si eres loco, te compras uno al año. Si eres un poquito más conservador, te compras uno cada 2 años. Si eres demasiado conservador, vieja escuela, te compras uno de estos cuando ya te dicen va a dejar de servir el sistema operativo. ¿Sí o no? Exactamente. No Pero actualiza. ¿cuál es el negocio verdadero de esto? Todas las aplicaciones, servicios, ¿cierto? Que estás pagando todos los días que le hace un rico a un emprendedor. Quieres hacer mucho dinero, necesitas entender que hoy los servicios venden más que los productos. Todo el mundo utiliza servicios. Antes, para ir al banco, ¿qué tienes que hacer? Fila. Fila. Hoy, para ir al banco, ¿qué tienes que hacer? Celular. Sacar el celular. La diferencia es que el consumidor no se da cuenta del beneficio que tiene si fuese emprendedor. Porque el consumidor solamente hace transferencias. Porque es automático. Sí, y te ganas cierto porcentaje de esa transferencia por tener la aplicación. Entonces, imagínate esto. Si un ecuatoriano en promedio gastara $1 en transferencias durante todo el mes y ese banco tiene 4 millones de ecuatorianos con una cuenta, está ganando $4 millones de vaca. No es nada más. Y $1 es poco. $1 es poco. $1 es poco porque las veces que no son de banco a banco, con 40 centavos, yo hago más de 30 meses. Exactamente, 40 Más, centavos. o sea, diciendo que poco. Interbancarias, $50. Perdón, internacionales, $50. Es un negociazo. ¿Pero por qué? ¿De qué se da cuenta el banco? Le sale más barato darle confort a la gente, pero que la gente use el servicio. Lo mismo hace la música. ¿Cierto? Las grandes nuevos streamings de música les quieren a las disqueras. ¿Por qué? Porque eliminan toda la parte del transporte y el gasto y le dan a la gente un servicio mucho más rápido, Facilidad y comodidad. pero le cobran. Facilidad y comodidad. Una cosa súper importante, y esto creo que a muchísimos les va a encantar. ¿Qué vinculación tienes tú con tu producto? O tú tienes productos digitales, porque la verdad, tu negocio es súper grande, tú te encargas de hacer el e-commerce, pero creo que eso lo usa mucho. Me da igual el producto. Sí. Es como, oye, el producto, mi sistema se encarga de que llegue. Yo solo me encargo de vender. Total. No me equivoco. Totalmente. A ver, en un negocio, el producto no es todo. Ya. De hecho, Grant Cardone lo dice. El producto más vendido no es el producto perfecto. Claro. Es el producto que más se muestra. Entonces, si tú quieres construir un gran negocio, no necesitas el mejor producto. Necesitas un producto que sea lo suficientemente atractivo para que todo el mundo lo quiera tener. Y por eso los grandes negocios se construyen en base al liderazgo. Porque el liderazgo es influencia. ¿Y el liderazgo es influencia en qué? En las masas. ¿Por qué Steve Jobs pedía un montón de estos? ¿Quién hacía los lanzamientos? Steve Jobs. El tipo. Se volvió un gran speaker y le hacía todos los lanzamientos. La gente entendía que el mismo dueño de la empresa estaba haciendo el lanzamiento y que esto iba a ser brutal. Pregunta, ¿iPhone es mejor que Android? No. De hecho, hoy en día hay teléfonos que de verdad son una locura. Tienen cámaras que uno dice como... El otro día vi un teléfono nuevo que sacaron recién, que es Android, que tiene como 50 megapíxeles. Así es, una locura. Yo dije 50 megapíxeles y hacían una prueba en la cual a 15 manzanas le hacían zoom. Y se marca súper Se claro. veía nítido.
Dice, ¿y por qué esos manes no venden más que Apple? No, aparte del marketing y de mostrarse, es que te da un estatus. O sea, es un marketing Es un brutal. marketing brutal. Y eso funciona cuando existe liderazgo. Porque cuando hay liderazgo, el liderazgo no solamente se enfoca en el producto, se enfoca en las ventas, se enfoca en el marketing, se enfoca en que el producto nunca deje de ser, ¿cierto?, vital para la gente. Aún así el producto no es vital para la gente, porque ¿quién necesita esto? O sea, para vivir Lo mismo de estos en 300, acá, en 200. la funcionalidad como tal que necesitas es como lo consigues de otra manera. Pero dime, ¿qué es indispensable para mí? Y yo lo quiero. Y lo compro y lo recompro y lo recompro y lo recompro. Les desfilas para comprar el primero, Entonces, de entrada. construir un gran nombre construye una gran base sólida en el negocio y encárgate de que tu producto sea el producto más visto. Ahora, tú muestras el producto teniendo en cuenta que tú vendes muchos productos. Sí, Como tal, servicios asumo que más limitado. Pero productos debe tener una cantidad porque es un e-commerce. hay productos y hay varios servicios. Ya. Pero lo que yo le muestro a la gente es el negocio. Yo entendí esto hace muchos años. La gente que tiene negocios pequeños se enfoca en los productos. Ya. La gente que tiene negocios grandes se enfoca en una visión. Y la visión no tiene nada que ver con los productos. La visión tiene que ver con expansión. Esa parte es importantísima. La visión tiene que ver con expansión. La visión tiene que ver con, ok, en mi nicho de mercado puedo hacer tanta distribución. La pregunta es, ¿qué pasaría si estuviese en 10 países al mismo tiempo? Claro. Ahora, ¿cuánto puedes llevar pero los 10 países? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil se hace llevar a los 10 países? La verdad es que tú llevas la idea Ya. y consigues a alguien que vea la visión. Todo emprendedor o empresario tiene que poner trabajo y esfuerzo. Entonces, la razón de por qué una franquicia se construye tan rápido y tan fuerte y tan agresivamente es porque el dueño de la franquicia máster no invierte poner en la franquicia ahí. ¿Qué encuentra? Es eso correcto que pueda poner franquicia máster. El que era lógico. Ya, tu negocio es vender la visión. El negocio de la persona que va a comprar tu franquicia es poder Lo buscan. Exactamente. Pero tú das ¿qué? Tú das un sistema y eres consistente en respaldar esa franquicia para que esa franquicia fructifique. Puede tener. Totalmente. Y mientras haces eso, vas innovando los productos y los servicios para que el negocio nunca caiga en la vejez, en lo que se llama la vejez del negocio, que es cuando ya tienes un sistema, Funcionan. pero tienes un nicho ya estable. O sea, no hay ni tanto crecimiento ni tanto decrecimiento, pero ahí el negocio ya no es tan, Está solo funcionando, se mantiene. tiene mantenimiento, pero no está en su mejor momento. Franquicias como tal. Ok, qué locura. Claro, el negocio de Amazon no es tener los productos de una fecha. El negocio de Amazon es vender tiendas. Para que la cantidad de distribuidores que están adentro de la tienda de Amazon le vendan a todo el mundo. Si tú te das cuenta, todos los productos que tú compras en Amazon no son de Amazon, Claro. son de la tienda. Es lo que te decían. Entonces, hace rato, o sea, tú te enfocas en tu producto y en escenarios. ¿Cómo es ese nivel de confianza alto que hablábamos hace rato? Porque claro, es fácil ver ahí, pero luego llega y es como, esta no es la tela que quería. Sí. Oye, me da apretado y ya está comprado. ¿Cómo es ese nivel de confianza? Por ejemplo, ¿cómo lo hacen varias tiendas en línea? Las tiendas en línea ya no solo ponen fotos, ponen videos. Ya, y es súper fácil porque al lado de la primera foto tienes el primer video. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes la foto y el primer video? Ya te das cuenta. Entonces, normalmente la gente se queja porque no vio bien. Ya. Cierto. Ya, pero ¿por qué la gente sigue confiando? Porque si no te gustó un negocio digital, si no te gustó el producto, ¿qué haces? Devuelves. Y te dan la garantía de que lo devuelves y no pasó. Ah, Y te mandan otro. El que querías. confiabilidad. Y todo eso lo hacen sin sacarte de tu casa. ¿Tu mercado? ¿Cuál es tu mercado? Porque, a ver, mi pa no va a hacer eso. Mi pa no va a comprar en línea. Es como, tengo que ir, ver y esto me va a llevar antes de que esté llegando y llegue mal. ¿Cuál es tu mercado? ¿O tienes un mercado súper amplio? En sí yo creo que hoy en día como está el mundo, los mercados se están adaptando muchísimo.
Porque si tú te pones a pensar, sí, nuestro mercado podría ser un branding de jóvenes entre 12 años hasta gente, ¿qué? Te digo, de unos 45 años, que están mucho más rápido adaptados a la tecnología. Pero si tú te pones a pensar, era muy loco pensar que el abuelito iba a utilizar WhatsApp hace 8 años. Y hoy en día tú tienes abuelitos que saben mandar video. Vas hablando todo Hacen videollamada todo el tiempo. Hace FaceTime. Mi abuela hace FaceTime. Yo no sé qué carajo te enseñó, pero hace FaceTime. Si digo, si una persona tiene la capacidad de aprender cómo hacer eso, tiene la capacidad de aprender todo. Solo necesitas una empresa amigable que se tome la delicadeza de enseñarle al nicho que todavía. Pero esa es una inversión gigantesca. Sí, Gigantesca como empresa. sí, pero las empresas invierten mucho en publicidad. Si las empresas dejaran de invertir tanto en cosas que no les dan tanta plata y comenzaran a utilizar sus recursos en cosas que les están pagando más dinero, todo sería totalmente distinto. Pero es que hay muchas empresas que aún piensan en el pasado, viviendo Center. ¿sí o no? Hoy en día hay gente que sigue mandando publicidad. ¿Quién ve las publicidades hoy en día? Nadie. Pero pones un banner electrónico en una página web y millones de personas lo están viendo. ¿Qué tanto hay con nichos y depende del público, no? Porque hay cosas que sí funcionan como tal. Es decir, si yo tengo un local de hamburguesas y ahí sí pongo 2 por 1 y con el que está pasando en el centro es como él sí va a ver y dice si quiero. Entonces hay publicidad que sí funciona y hay otras que son necesarias. En realidad depende del negocio. Todo depende del negocio que tengas. Hay negocios que son mucho más visuales, hay negocios que son mucho más táctiles, hay negocios que juegan mucho con los sentidos de la gente. Entonces, el emprendedor debe entender cuál es la Y calidad. hay negocios que no pueden estar en redes. Totalmente, sí. O sea, hay negocios que no van en redes. Entonces, el empresario debe ser lo suficiente sabio para lograr entender qué sí le funciona y qué no le funciona. El problema de la gente es que muchas veces, en vez de ver cómo crecer más rápido su negocio, están viendo qué es lo que está haciendo la competencia. Si la competencia hace esto, nosotros somos de esto. Sí, está funcionando. La pregunta es si no funciona. Y si todo está aparentando que pasa una cantidad Y no es así. Ya, la mejor forma de ganar es que no te enfoques en lo que hace la demás gente. Enfócate en lo que puedes hacer tú para mejorar tu negocio todos los días. ahí funciona el mentor. Porque ahí funciona el mentor. Él te dice que sí funciona y que no funciona. ¿Cierto? Entonces debes entender que sí funciona rápido y debes entender que no funciona rápido. Por eso yo digo, el problema de muchas empresas es que les da miedo fracasar. Pero la única vuelta hacia el éxito es fracasar rápido en la mayor cantidad de cosas para lograr innovar y mejorar en menor tiempo. Antón, una cosa hablando de fracaso que tú habías dicho, en esta la cagué durísimo. Porque normalmente pasa que en empresas gustan publicidad y esto, muestro lo que me fue bien siempre. Pero hay cosas que la cagaste, vos dijiste, esto fue horrible, pero pasé. O sea, estás aquí porque pasaste una cosa que podrías... Escoger consejos de personas que parecía que tenían los resultados. Un punto muy importante de inflexión en mi carrera en los negocios fue que en algún punto teníamos una empresa con un excelente producto. Este producto estaba fructificando súper bien y por la novatada de ganar mucho más dinero mucho más rápidamente, comenzamos a implementar cosas dentro de la empresa que eran externas a la empresa y que no teníamos las garantías de que iban a funcionar. Estabas viendo lo que hacían los otros Porque antes de... vimos que alguien más hacía y dijimos, si a ese le funciona, A mí también. fue horrible. Fue horrible porque escuchamos los consejos de una persona que parecía que tenía resultados y la verdad estaba haciendo bluffing. Implementamos eso y fue horrible. Se nos comió el 40% de producción total Qué locura. en el próximo año. Solo por una mala decisión. Por eso yo solamente escucho a la gente que tiene Resultado que quieres. resultados. Otra pregunta que siempre hago a la gente es como, antes de tú empezar el negocio, porque siempre pasa, cuando vos vas a poner, tienes una idea de... Sí. Entonces, yo tengo la idea del negocio y cuando yo estoy en el negocio digo, oye, ¿cómo pude haber pensado tan mal de esto? Porque hay cosas que vos, iba a ser facilito y te das cuenta que es otra distinta. Totalmente. Lo que pasa es que, a ver, la única forma de que te des cuenta
es que tengas la inteligencia para ver cómo lo hizo alguien más y estudies cómo lo hizo alguien más o que lo hagas tú. Todo negocio va a tener una etapa de prueba y error, ¿cierto? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Gana el que es atrevido, lanzado y arriesgado, porque va a estar dando 100% constantemente. Pierde el que es lento, el que va a probar. Todo negocio tiene un riesgo, todo negocio tiene una parte en la que funciona y una parte en la que no funciona. La diferencia es quién eres tú. Porque muchas veces la gente le culpa al negocio. Dice como, no, esto no fue bueno. Es cierto. Cierto. La diferencia es cómo lo hiciste. Porque la mayor cantidad de la gente llega con el sueño y dice, lo voy a hacer. Pero una vez que montan el negocio dicen, lo voy a hacer a mi manera. Lo voy a hacer cuando tenga tiempo. Cuando lo pueda abrir la for la. Versus alguien que dice como, lo voy a hacer. Y le ves todos los días. Y debes de equivocarse rápido. Y si se equivoca, dígase, invertir más dinero. ¿Hasta cuándo? Hasta que le funcione. Hasta que se da cuenta que lo mismo, pero tenía que hacer. Pero tenía que. Exactamente. Hay gente que se evita los riesgos porque dice, ¿y si no funciona? Y la pregunta más importante es, ¿no te quieres preguntar en algunos años por qué no hice esto? Cuando le veas a alguien más que sí lo hizo y le funcionó. Antón, qué bacán la conversación. Ahora para ir terminando cambiamos el papel. ¿Alguna pregunta que me quieras hacer tú a mí? En realidad estoy muy feliz, agradecido mucho de la invitación que me has hecho. Y mi pregunta más importante para que escuche todo el mundo es, ¿cuál es tu visión de esto? ¿Cuál es tu visión de Backstage? ¿Cuál es tu visión y de por qué estás haciendo esto? ¿Por qué nos quieres de aquí a nosotros? ¿Cuál es la verdadera visión en la que te enfocas en los próximos 5 años? La verdadera visión es primero transmitir un mensaje real. Te había dicho, hablo con muchas personas, es muy fácil ahorita hablar de negocios. Y todo el mundo habla y piensa que tiene conocimiento y es como, o sea, me fue un negocio bien y ya sé. Es como, oye, tiene que irte bien sostenidamente, porque claro, 6 meses vendiendo cualquiera. Total. Y yo voy al tema, la palabra emprendedor es hacer algo nuevo desde cero. Oye, algo que está de moda ahorita, vendo vapes, entonces empiezo a vender, sí, compro, vendo 6 meses, como ya soy emprendedor. Es como, no, y es muy fácil que la gente hable y pienso que se está transmitiendo un mensaje muy mal. Entonces el plan es más dar mensajes reales. O sea, tú hablaste lo que sabes, tú no te metiste, oye, hagamos tal cosa. Y así hacer que el que sepa hable, transmitir un buen mensaje y que esto crezca una cantidad. Llegar a empresas súper grandes, dar visiones muy distintas de lo que se está haciendo. Oye, y asentar bastante el mensaje porque se necesita mucho mensaje real. Qué chévere. Esa es la visión directamente de Backstage, mostrar la parte de atrás de los negocios, porque la gente piensa que son mágicos, que vos tienes... Ahorita que te ven grande vendiendo así como estás, no, es que fue bien, qué suerte que tuvo, empezó a la noche a mañana y es como, oye, nos mostraste que tuviste negocios, tuviste que... Entonces, esa es la visión, crecer bastante, igual con el coworking, es proceso de dar mucha asesoría a gente, que la gente sienta realmente esto. Felicidades. ¿Y cómo ves a Backstage de aquí en 5 años? Súper grande a nivel internacional. Súper grande a nivel internacional, teniendo empresas gigantescas como tal dentro de ahí que también te van a mostrar, decir, oye, nuestros procesos no son especiales, no hacemos algo mágico. O sea, no es que investigamos tanto que nadie sabe. Lo que nosotros hacemos es lo mismo que vos haces en tu pyme, pero nosotros sí hacemos sostenible. Pero que te diga yo es fácil, pero que venga lo que tú dices de Steve Jobs y te diga, oye, sí, esto se está haciendo, como, ha sido eso. Es como, sí, pero ya cuando escuchas funciona. Entonces, totalmente. No es así. Totalmente, me alegra muchísimo y sé que estás de un camino muy grande hacia conseguir todas tus metas y los logros que vienen por adelante y sé que definitivamente estás muy enfocado. Entonces, quiero que hoy nos cuentes un poquito cuál es tu enfoque real. ¿Qué le quieres brindar a la gente? Conocimiento, transmitir ideas de talento. Ese es uno de los puntos súper claros. Buenísimo. Como te digo, no quiero, si te digas, no quiero hablar yo, porque es fácil hablar, es fácil decir, pero como, oye, el Dani está hablando de e-commerce y él no está haciendo e-commerce. Sí, él sí sabe, Antón, él sí sabe, entonces la visión es esa, es transmitir a la gente, porque incluso el mercado que nosotros tenemos es muy complicado, o sea, el mercado de negocios es chiquito, es un nicho súper, si vamos ahorita a redes y publicamos y todo, hoy es mucho más fácil hacer chistes en TikTok que hablar de negocios ahorita. Sí. Entonces digo, oye, a la gente que quiere que pueda recibir algo en esta visión. Totalmente, y me encanta, sé que Backstage va a proliferar muchísimo porque definitivamente con una persona como tú al mando, pues todo lo que está por venir va a ser totalmente bueno. Entonces, muchísimas gracias, amigos. Estuvimos en Backstage. Qué gusto tener por acá. Un gusto, hermano. Que pases muy bien.